Como explicaba en el video anterior, donde hablábamos en detalle de la velocidad de obturación, en este video vamos a entrar en detalles en relación al tema de la apertura, que es uno de los 3 componentes básicos del triángulo de exposición para entender mejor la fotografía. Pero la apertura no solo afecta la exposición, también juega un papel clave en los otros aspectos de la fotografía, como por ejemplo la profundidad de campo y la nitidez. En general, el resultado de nuestra imagen. En este video encontrarás todos los fundamentos de la apertura en la fotografía y te ayudará a comprender qué es la apertura en la fotografía y cómo afecta a tus fotografías. ¿Qué es la apertura en fotografía? La apertura en fotografía es la apertura de la lente de la cámara que está relacionada con la cantidad de luz que pasa a través de la lente hacia el sensor. El mecanismo de apertura de la lente, que permite que entre más o menos luz, está formado por una serie de hojas opacas llamadas diafragma. Cuando las hojas están abiertas, el sensor de la cámara capturará más luz, mientras que a medida que las hojas se cierran progresivamente, menos luz llegará a su sensor. La apertura en la fotografía se puede explicar de la manera similar a nuestros ojos, ya que funcionan como pupilas humanas. Cuanto más anchas sean, más luz pasará y viceversa. Uno de los mejores consejos en fotografía para principiantes es comprender qué es la apertura a través de ejercicios prácticos en los que se varía esta configuración de modo manual y se comparan los resultados. ¿Cuáles son los números f-stop en apertura? El número de parada f o número de parada focal es una referencia a qué tan abierta o cerrada está la apertura en la lente de su cámara. En apertura y fotografía, los valores de diafragmas más comunes siguen una secuencia como esta. El número de apertura máxima y mínima o el valor f-stop varía de una lente a otra lente y se establecerá un valor específico en su lente o su cámara para determinar la apertura deseada que se ajuste a la foto que desea capturar. Aumentar o disminuir el número f coincide con abrir o cerrar la apertura. ¿Qué es una apertura grande y una apertura pequeña? Una gran apertura es una amplia apertura de las hojas de diafragma del lente, lo que permite capturar más luz. Eso también se llama rango bajo, ya que está relacionado con los valores de f, que generalmente van en 1.4 al 4. Una apertura pequeña es lo contrario, una apertura más estrecha de las hojas de diafragma del lente que no permite el paso de mucha luz. También se denomina apertura alta, ya que los valores de diafragma están relacionados con ella, oscilan entre los números f16 al f22. En otras palabras, cuanto mayor sea el número f, menor será la apertura del diafragma y menos luz llegará al sensor. Cuanto menor sea el número f, mayor será la apertura de diafragma y más luz llegará al sensor. Alerta, información importante, pero un momento. ¿Cómo es posible que un 1.8 signifique mayor apertura que un 22? Este suele ser el punto que deja perplejos a todos los fotógrafos principiantes. Si quiero una gran apertura, ¿por qué elijo un número menor? Bueno, la cosa es que no eliges un número menor. Los números f no son números enteros, son fracciones. Piensa en f8 como un octavo y en f22 como un 22avo. Entonces, al igual que en matemáticas, un octavo es más grande que un 22avo. Si obtienes un octavo de un pastel, tendrás más suerte que si obtienes un 22avo, ¿verdad? La lógica es la misma con los números f. f8 significa una apertura mayor que un f22. En resumen, si desea una gran apertura, elegir un número f de rango 1.4 al 5.6 y si quieres uno pequeño, del f8 superior o hacia arriba. Es importante comprender y familiarizarse con estos términos. A continuación, nos adentramos en los usos prácticos de la apertura en fotografía y verás constantemente los diferentes escenarios y resultados de disparar en diferentes valores de apertura. ¿Cómo se relaciona la apertura y la exposición? Como anticipábamos en la introducción, la apertura afecta la exposición
y juega un papel fundamental en determinar, junto con el ISO, la velocidad de obturación, una exposición óptima para nuestra imagen. Con un ISO y una velocidad de obturación fijos, cuanto más amplia sea la apertura, o sea, valores f más bajos, su imagen será más brillante, y cuanto más estrecha sea la apertura, o sea, valores f más altos, más oscura será. Las aperturas grandes también se les conoce como aperturas rápidas, ya que permiten disminuir el tiempo de exposición, y las aperturas pequeñas también se les conoce como aperturas lentas, ya que permiten, por el contrario, aumentar la velocidad de obturación. Este es el aspecto más importante de la apertura en fotografía. Dependiendo de lo que desee capturar, existen ciertas situaciones en las que no se debe cambiar el ISO o la velocidad de obturación. La apertura será clave para una exposición adecuada. Entendiendo la apertura y la profundidad de campo. El segundo aspecto más importante es la relación entre la apertura y la profundidad de campo. La profundidad de campo es la proporción de la imagen que es razonablemente nítida y enfocada. De acuerdo con las leyes de la física en óptica, cuanto mayor sea la apertura que se use, menor profundidad de campo podrá capturar, lo que significa en que más áreas de sus imágenes estarán desenfocadas y menos lo estarán nítidas. Por el contrario, cuanto menor sea la apertura que utilice, mayor será la profundidad de campo, lo que significa que mayor proporción de la imagen estará enfocada. Por lo tanto, cuanto menor sea la apertura que utilice, menor será la distancia hiperfocal. Paréntesis. La distancia hiperfocal se puede definir como la distancia que debe enfocar para alcanzar la profundidad máxima de campo. La distancia hiperfocal es importante porque todo desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito será aceptablemente nítido. Cuando se enfoque en un punto dado de una escena, generalmente hay áreas delante y detrás del punto de enfoque que son significativamente menos nítidas. Si bien la intención a veces puede ser capturar algo de desenfoque, generalmente queremos que la mayor parte de la escena esté enfocada como sea posible. Por eso la distancia hiperfocal en fotografía de paisajes y géneros similares es tan importante. Fin de paréntesis. La apertura y la profundidad de campo que debe buscar depende principalmente de la escena que estés fotografiando, el tipo de escena que desee capturar, generalmente determinará si necesitas más o menos profundidad de campo. Por ejemplo, si estás fotografiando paisaje, probablemente apuntará a tener la mayor cantidad de imagen enfocada posible, mientras que si estás tomando retratos, su objetivo puede ser el fondo borroso para que dirigir toda la atención sobre la persona que se está retratando. También depende de tu visión artística. Desde un punto de vista artístico, no existe una regla para determinar la profundidad de campo y la apertura de su imagen. Por ejemplo, puede dejar intencionalmente desenfocado el primer plano de su paisaje para llevar la mirada del espectador al fondo, o en un retrato dispara todo en foco porque el fondo también dice algo importante. Apertura y nitidez en tus fotografías. Otro factor crucial más allá de la exposición y la profundidad de campo es cómo la apertura afecta la nitidez en la fotografía. No se recomienda el uso de valores de apertura extremos en fotografía. Cuando se usa una apertura muy grande, su lente puede producir físicamente los resultados más nítidos, ya que el diafragma estará completamente abierto, tratando de capturar la mayor cantidad de luz posible. De esa manera, a medida que abra la apertura por debajo de valores de f5.6, podrá notar cómo su imagen pierde nitidez. Apertura y difracción. Lo mismo sucede cuando se configura una pequeña apertura o una apertura pequeña. En este caso existe un fenómeno relacionado con la apertura en la fotografía llamado difracción, que es un efecto óptico que da como resultado una calidad deficiente en toda la imagen. Puedes ver este fenómeno a medida que comienzas a cerrar la apertura por encima de los valores de f16. ¿Cuál es la apertura más detallada? No existe una regla general para saber cuál es la apertura más nítida en una lente, ya que varía según el modelo de lente. Sin embargo, la apertura más nítida siempre está cerca del punto óptimo de la imagen,
es decir, la apertura del valor f que produce la mayor cantidad en términos de nitidez. Para calcular este punto óptimo de manera aproximada, mueva 2 o 3 valores de f desde la apertura máxima de su lente. Por ejemplo, si la apertura máxima de su lente es f4, entonces estaría en f8 y f11. Recomiendo probar su lente fotografiando la misma escena con diferentes valores de apertura y luego comparando, haciendo zoom en los detalles para ver qué apertura produce los resultados más nítidos. ¿Cuál apertura es mejor, la grande o la pequeña? Una de las preguntas más comunes en fotografía es: ¿cuál es la mejor apertura? ¿Debo usar una apertura grande o una apertura pequeña? Como comentábamos antes, no hay una respuesta en blanco y negro. Tu elección dependerá tanto del tipo de fotografía que desees tomar como los objetivos artísticos que tengas. ¡Wow! ¡Cuánta información! Y te aseguro que esto es solamente una fracción de todo lo que involucra la apertura. Espero que esta información sea de mucha utilidad en tu camino a aprender más de fotografía manual. En el próximo video estaremos entrando en detalles con el ISO, otro factor importantísimo para tomar mejores fotos manuales, y seguir entendiendo el triángulo de exposición y la exposición como tal. Como siempre, si tienes algún comentario, pregunta o duda, date la vuelta por la sección de comentarios y déjalo por ahí. Respondo todo lo que me sea posible. Espero verte en el siguiente video y estamos en contacto.